Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Me siento profundamente afortunado de tener la oportunidad de saludarles otra vez en este espacio, hoy con una recopilación de relatos que me gustaron bastantes y que, créanme cuando les digo, que al estarlos narrando me produjeron fuertes escalofríos. De corazón espero que este sea el mismo caso para ustedes, pasajeros, así que si son valientes, los invito a que, si se atreven, lleguen al final de este viaje. Por favor, inclinen su asiento y abrochen su cinturón. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Ángeles que no descansan. Hola, buenas noches, querido conductor y pasajeros. Soy yo de nuevo, Betty Ramos, con una más de mis vivencias. ¿Ustedes creen en los angelitos que no descansan? Mi historia es un poco larga y se las platicaré en 3 partes. Parte 1. Bueno, esto me sucedió cuando yo vivía en Apodaca, Nuevo León. Nosotros llegamos a una colonia llamada La Cieneguita. Rentamos una casa algo grande, pero como mis padres trabajaban, mi hermano y yo nos la pasábamos mucho tiempo solos. Y en esa ocasión, yo estaba de vacaciones de la preparatoria o bachillerato, como se le llama a este nivel académico en otros países. Y mi hermano cursaba la secundaria en ese tiempo. Pues bueno, como yo era la que se quedaría en casa, me tocó organizarla, acomodar los muebles, y empecé por la cocina. Un día, ya era un poco tarde, y no había hecho la comida. Mis papás y hermano ya no tardaban en llegar, y comencé a preparar los alimentos. Pero como ya se los he platicado, yo tengo cierto don o facilidad para ver cosas sobrenaturales. Así que en aquella ocasión, de reojo, vi una pequeña sombra que se asomaba por la esquina de la mesa. Con curiosidad, le dije: «Hola, ¿quién eres? ¿Por qué te escondes?». Cabe señalar que a mí siempre me han gustado los niños. Ese día, ya no volví a ver a esa pequeña sombra. Llegó la noche, y ya acostada en la esquina de mi cama, sentí como si alguien se sentara. Lo que mencioné fue: «Sea quien seas, déjame dormir y mañana platicamos». Al día siguiente fue domingo y estábamos todos en casa. Y en eso me dijo mi mamá: «Betty, ¿qué te parece si preparas la comida mientras yo termino de acomodar mi recámara?». Yo le contesté: «Claro, mamá, déjame ver qué preparo». Comencé a picar algunas verduras, cuando de repente otra vez vi la sombra. Ahora yo le dije: «Sal, déjame ver quién eres y qué necesitas». Pasando algunos minutos, escuché la voz de un niño y me dijo: «¿No me tienes miedo?». Le respondí: «¿Por qué he de tenerte miedo si no te he hecho nada? O más bien, no me has hecho nada. Pero anda, déjame verte». Me volteé para seguir mirando la comida, y así de la nada, vi a un niño, como de unos 3 años. Me dijo: «Soy Rafael». Es más que obvio que me asusté y grité. Cuando dejé salir mi grito, esta presencia se desvaneció ante mí. Mi mamá salió y me preguntó que qué había pasado. Yo le comenté que había visto a un niño parado enfrente de mí y que se había desvanecido. Mi mamá me dijo: «Ay, ya vas a empezar con tus loqueras». «No, mami», le mencioné, «te juro que lo acabo de ver». Mi mamá se retiró y yo me quedé otra vez sola en la cocina. Terminé de comer y escuché otra vez la voz. Esta vez me dijo: «¿Ya ves? Sí te asustaste». Le respondí que sí, me había asustado porque en la casa no había ningún niño y que el verlo me había sorprendido.
De ahí, empecé a hablar con él. Solo hablábamos, porque no lo veía. Pasando los días, me familiaricé y ya se me estaba haciendo costumbre que cada que yo estaba sola, lo escuchaba. Hasta que un día le dije: Rafael, ya estoy lista, déjame verte otra vez. Él me respondió: ¿estás segura? Yo le contesté que sí. En eso lo vi en la esquina de la mesa, que se asomó. Y era un niño muy hermoso. Él vestía una túnica blanca. Y yo le pregunté: si tú eres niño, ¿por qué traes vestido? Me respondió: porque en mis tiempos así vestíamos. Yo, confundida, le dije: así vestían en las épocas de Jesucristo, y allá por Jerusalén. Aquí estamos en México. Mis antepasados no vestían así. Él me sonrió, pero después de esa sonrisa tan angelical, me enamoré de ese niño tan bello. Ya al verlo bien y acostumbrarme que solo lo veía cuando estaba sola, le comenté a mi familia, y me dijeron que yo estaba loca. Mis padres no me creían, y hasta se enojaban conmigo, y cada vez que salía de la casa para ir a estudiar o hacer mis vueltas pendientes, yo le decía: ya me voy, Rafaelito, pórtate bien y cuida la casa. Cuando regresaba le decía: ya llegué, Rafaelito, espero que te hayas portado bien. Mis papás me decían: tú ya estás grande, como para que tengas un amigo imaginario, ya pórtate a tu altura. Así estuve como un año en las noches. Solo lo sentía a un lado de mi cama. Y siempre le decía: hasta mañana, mi niño, que descanses, vete a dormir. Y se desvanecía la sensación de que estaba alguien a un costado de mí. Parte 2. Ya era parte de mi casa, porque no puedo decir que parte de mi familia. Y como todo niño, le gustaba jugar con mis peluches. Como toda adolescente, tenía muchos, y los ponía en una repisa que mi papá me había puesto. A veces, cuando regresaba de la prepa, veía mi cama con los peluches desorganizados. Y también lo bueno es que esto solo era conmigo. A mis papás y a mi hermano no les tomaba nada, porque yo le decía: puedes agarrar mis cosas, pero las de mis hermanos y mis papás no. Esos están prohibidos, ¿ok? Y él siempre obedeció esa orden. Un día, nos hablaron por teléfono unos familiares de Oaxaca que querían ir a Monterrey a trabajar. Y mis papás, mi hermano y yo, dijimos que sí. Estábamos felices porque vendrían familiares, que hacía muchos años no los veíamos. Ese día en la noche, se me presentó Rafaelito y me dijo enojado: no quiero que vengan tus primos, porque ya no me harás caso. Yo le respondí: claro que no, si tú eres mi niño. Pues llegó el día, y llegaron dos de mis primos, y la cuñada de uno de ellos. Mi primo Pedro y su cuñada duraron muy poco, y se regresaron. Y mi primo Toño se quedó. A él sí le gustó vivir con nosotros. Cabe señalar que también mi otro primo y su cuñada se tenían que regresar porque les habían surgido algunos problemas. En fin, Toño y yo nos hicimos muy apegados, y eso le molestaba mucho a Rafaelito, porque en verdad dejé de ponerle atención, llevando a mi primo a conocer a Monterrey. Siempre nos la pasábamos platicando, y aparte, yo tenía muchos trabajos de la prepa que tenía que hacer en equipo, y ya no pasaba mucho tiempo sola en casa. Y eso empezó a molestarle mucho. Un día nos invitaron a una fiesta de 15 años. Fuimos y mi hermano y yo dormíamos juntos, porque en mi cama dormía mi primo. Esa noche, mi hermano y yo nos reíamos mucho de las cosas chuscas que habíamos visto en la fiesta, cuando de repente escuchamos a Toño moverse mucho. Yo le dije a mi hermano: ya hay que dormirnos porque él va a ir a trabajar. En ese momento,
Vimos que mi primo se pasó a la sala, a lo que mi hermano me contestó: «Uy, ya se enojó». «Sí, mejor cállate», le dije, «y vamos a dormir». Ya todos estábamos durmiendo, cuando a lo lejos escuché que Toño estaba llorando. Yo me levanté y me dirigí a él. Le pregunté: «¿Qué tienes? ¿Por qué lloras?». Y él me respondió: «Por nada, vete a dormir». Pero yo insistí. «Nadie llora por la nada», le dije. Pero él tenía una expresión de miedo. Yo insistí y le dije: «Cuéntame, ¿qué te pasa?». De tanto insistir me dijo: «No te vayas a reír de mí, pero ya tiene días que veo a un niño enojado. Me agrede, y ya hoy fue mucho peor. Yo sentía que estaba atado de las manos y pies, y me jalaba». Le dije: «¿Lo soñaste?». A lo que él me respondió: «No, lo vi». En ese momento me mostró sus tobillos, y traía marcas rojas, como si le hubieran puesto una cuerda. Yo asustada fui y desperté a mis papás. «Mamá, papá, por favor háganme caso de lo que yo les digo. Por favor, créanme. El niño que yo les he dicho se manifiesta en esta casa. Está molestando a Toño, y ya lo lastimó. Él está asustado y llorando en la sala». Mis papás se levantaron y se dirigieron a la sala. Le preguntaron que qué le pasaba, y él, con miedo, les contó lo que le estaba pasando. Mi mamá le dijo que hiciéramos oración, y ya que amaneciera, veríamos qué hacer o cómo solucionar el problema. Así lo hicimos. Oramos y después nos acostamos, pero mi primo dijo que él se quedaría en la sala, que ahí se sentía mejor. Mis papás se fueron a descansar. Mi hermano se acostó en su cama, y yo en la mía. Mi primo se quedó en la sala. Parte 3. Ya todos estábamos descansando cuando de repente escuché que Toño se estaba ahogando. De un salto, o más bien no recuerdo cómo fue, reaccioné y salí de la cama hacia la sala. Ahí lo vi. Rafael estaba encima de mi primo, ahorcándolo. Yo grité: «¡Suéltalo!», y el niño volteó hacia mí, pero su cara ya no era la de siempre. Esta se había transformado. Ahora tenía una cara de malicia. Ya no era el niño hermoso que yo veía, aquel niño que con una sonrisa me enamoró. Ahora lo veía con su rostro, con facciones. Sé que puede sonar extraño, pero eran felinas. Y estaba ahorcando a mi primo. Al escuchar mis padres mi grito, corrieron a ver qué pasaba. Mi primo tosía. Le estaba faltando el aire. Cuando mi mamá llegó a la sala, se quedó atónita, porque también logró ver algo que se desvanecía, algo que estaba sobre el cuerpo de mi primo. Esa noche no dormimos. Nos quedamos orando, pidiendo a Dios que nos ayudara, y a la vez, a mí me regañaban y me preguntaban el porqué de las cosas que habían llegado a ese grado. Yo les reprochaba el por qué ellos a mí no me hacían caso, y que me decían que estaba loca. Yo sentía que el ignorarme y no ayudarme había desatado estas consecuencias, y por ende habían llegado tan lejos. Ya cuando amaneció, mi papá y mi primo, así desvelados, se fueron a trabajar. Mi hermano fue a la secundaria, pero le hablaron a mi mamá que fuéramos por él porque se sentía mal. Nos arreglamos y salimos de la casa con intención de ir por mi hermano. Luego decidimos que sería bueno ir a la iglesia. Así lo hicimos. Y cuando salimos de la casa para dirigirnos hasta el templo, comencé a escuchar al niño llorar. Él me decía que no lo dejara solo,
que regresara. A partir de ese día, mi vida se convirtió en una película de terror. Llegamos a la iglesia, le contamos al sacerdote lo que estaba pasando en la casa, y él nos comentó que lo único que podía hacer por nosotros era mandar a unas catequistas a nuestra casa, y orar y rezar, cantar alabanzas, y que a mí y a mi primo recomendó que nos viera un psiquiatra. Al no saber qué hacer o a quién más acudir, aceptamos. Llegó la noche y llegaron unas 3 catequistas que el padre había mandado. Nos reunimos en la sala de la casa y empezamos a leer versículos de la Biblia. Las señoras y mi mamá rezaban, y yo no podía porque escuchaba al niño llorar. Mi cabeza me quería explotar. Mi cuerpo no tenía fuerzas. Me desvanecí, pero consciente de lo que pasaba a mi alrededor. A las catequistas entonces no se les entendía lo que decían. Simplemente no podían rezar. Una de ellas se desmayó. Otra, mi papá alcanzó a ponerle una silla, porque decía que no aguantaba las piernas. Y la más fuerte de ellas seguía rezando, cuando de un momento a otro gritó. Y entonces fue que dijo: se salió ya. En ese momento, salieron de la casa casi corriendo mi papá, mi hermano, mi primo. Mi mamá les preguntó que qué habían visto. Ellos mencionaron que una bruma blanca salir y pasar por debajo de los pies de las catequistas. Pasaron unos minutos, cuando la señora que se había desmayado reaccionó y, asustada, pidió que la fueran a dejar a su casa. Las otras 2 señoras agotadas le mencionaron que sí, que ya estaban por irse. Sin embargo, le pidieron que reposara unos minutos más para que estuviera más tranquila y así poder emprender su camino. Los vecinos, afuera de la casa, se amontonaron para ver qué sucedía, pero mi hermano se puso afuera, negándoles el paso. Al final llegaron por las señoras, y ese día todos nos dormimos en la sala. Bajamos los colchones y mis papás nos hacían guardia, cuidando nuestros sueños, de que no fuera a pasar nada. Bueno, conductor y pasajeros, esta es la iniciación de mi vida paranormal. En otro relato, les contaré qué siguió después de esa noche y el por qué les digo que viví una película de terror. En sí, yo siempre he sabido desde niña que tengo esta capacidad especial para esto, pero la verdad no es fácil vivirla. Muchos creerán que tener un don paranormal es fascinante, pero no es así. Se te niegan muchas cosas, y en mi caso no tuve una adolescencia normal. Después de todo esto que me pasó, mi vida cambió. Descubrí cosas que no tienen sentido, como por ejemplo, les puedo adelantar, el simple hecho de ver a través de un vaso transparente con agua. Esto te puede indicar qué es lo que le va a pasar a la persona que lo bebió. Así como hacer adivinación con las cartas. Quiero decirles que yo sé leerlas, aunque es muy cansado y a mí nadie me enseñó. Espero saludarlos pronto otra vez, conductor y pasajeros, con más de mis vivencias. Mil bendiciones a todos. Las puertas de emergencia. Hola, conductor. Le saluda nuevamente Roraima, desde Venezuela, en la isla de Margarita. La siguiente historia que estoy por relatarles sucedió cuando yo estaba de guardia, pues como ya se los he mencionado antes, soy enfermera profesional neonatal. Aquella noche, por motivos de falta de personal, tuve que ir a cubrir en la emergencia de la clínica donde laboro actualmente. Ya soy jubilada del hospital, pero de vez en cuando hago este tipo de apoyos. Mi narración es la siguiente. Estábamos mi compañera y yo recostadas en el área de enfermería, cuando de pronto, sin previo aviso y de un momento a otro, las puertas de emergencia
se abrieron de un golpe intempestivo, como si viniera alguien a urgencias. Nos levantamos rápidamente, pero no era nada. No había nadie. En eso, sucedió lo peor. Oímos a alguien quejarse, a una persona como si estuviera en trauma, en shock. Pero insisto, conductor y pasajeros, estábamos completamente solas. Tras escuchar este lamento, mi compañera dijo, «Esto no es bueno», ya que en ese sitio tampoco había pacientes. Nos devolvimos a nuestro stand de enfermería, y estando allí, le dieron un golpe a la mesa, y otra vez escuchó un quejido, muy hondo. En ese momento, vimos pasar una sombra de un cubículo a otro, y además nos llegó el olor de un perfume muy penetrante. Era un olor muy, pero muy fuerte. Yo le dije a mi compañera que rezáramos un poco. Así lo hicimos, y poco a poco fue pasando esta sensación. Todo volvió a la normalidad. Pero la verdad es que esta experiencia nos dio muchísimo miedo. No veíamos la hora de que amaneciera. Pero por fortuna el resto del turno ya nada más pasó. Espero que sea de su agrado mi historia. Es de la vida real. Quiero decirles que yo desde niña veo y siento espíritus que no quiero, pero aprendí a no mirarlos, para que ellos no se den cuenta de que tengo esta capacidad. Gracias por escucharme. Saludos a todos desde Venezuela. La Dama de Negro. Hola, conductor y pasajeros. Por cuestiones de privacidad prefiero mantenerme anónimo. Mi relato es el siguiente. Hace ya muchos años, cuando estaba en su mero apogeo la obra de teatro que llevaba por nombre La Dama de Negro, misma que, dicho sea de paso, era encabezada por el difunto y tan reconocido actor Germán Robles. Un fin de semana, se me ocurrió ir al teatro en el cual se estaba presentando dicha puesta en escena. Para esto cabe resaltar que yo me encontraba en las primeras filas. De acuerdo con las indicaciones del presentador, la obra comenzaría aproximadamente en unos 10 minutos, por lo que al dar la primera llamada, hizo énfasis en las clásicas indicaciones, tales como hacer uso del sanitario, no consumir alimentos ni bebidas, así como mantener guardadas y protegidas todas nuestras pertenencias y/o dinero. Pasaron aproximadamente 4 o 5 minutos cuando dio la segunda llamada, siendo reiterativo en las peticiones hacia el público. De repente, más de la mitad del teatro quedó prácticamente en penumbras, lo cual nos causó cierto asombro acompañado de emoción, pues sabíamos que era parte de los efectos para dicha producción. Sin embargo, lo extraño fue cuando algunos de los asistentes, entre ellos yo, vimos claramente una mujer cubierta totalmente por un velo negro, desplazarse con paso muy lento. Obviamente creíamos que se trataba de la actriz que interpretaba al personaje antes mencionado, pero lo más raro fue que ésta se estaba poco a poco desplazando por diferentes áreas del teatro, como si se estuviera paseando, o peor aún, como si estuviera deambulando o anduviera perdida dentro del lugar. Por si creían que esto había sido lo más aterrador, conductor y pasajeros, déjenme decirles que no fue así, ya que lo peor que presenciamos fue que justamente cuando esta mujer vestida de negro llegó a la zona del teatro en la que sí había luz, en ese preciso instante, y ante la vista de todos los presentes, la dama desapareció por completo.
cual si de una ilusión óptica se tratara solamente. Por unos minutos nos quedamos sin habla y en una quietud absoluta, pero conforme fuimos recobrando el sentido, poco a poco nos fuimos saliendo del lugar, haciendo entre nosotros algunos comentarios tales como: «¿Viste lo mismo que yo? ¿Verdad que no era parte de la obra?», entre otros que no se hicieron esperar. Mil gracias por escucharme. Saludos y bendiciones para todos. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje y sus relatos. Antes de continuar, los invito a que, si aún no lo hacen, se unan a esta gran familia de pasajeros. Esto pulsando el botón de suscribirse y activando la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes. Y además podrán decir hashtag Yo Soy Pasajero. A mí me encuentras en Instagram como LocutoniaMX, en donde nos podemos conocer. Y además, este puede representar otro medio de contacto. Te espero. Y por supuesto quisiera agradecer a todos los pasajeros que mediante sus relatos hicieron posible el viaje de hoy. No olvides compartir el tuyo, porque así podremos seguir viajando a través de la desolada carretera. Envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Estimados pasajeros, no se han librado todavía de seguir recorriendo la desolada carretera, porque cerrando con broche de oro este viaje, queda un relato más por conocer. La ofrenda del Zócalo. Saludos, conductor y pasajeros. Antes que nada, quiero decirles que a mí no me gusta mi cumpleaños, pues es el 1 de noviembre. En una ocasión, fui con mis hermanos al Zócalo, y ya estaban las ofrendas de Día de Muertos. Cuando llegamos, vi a una chica que tomaba unas cosas de una de las ofrendas, pero ésta se le caía de las manos. Esto me pareció curioso, así que no pude evitar que me diera risa. Ella volteó y me regresó la sonrisa. Me acerqué a ella porque me habían gustado unas luces o mechones que traía en su cabello. Cuando ya estaba muy cerquita de ella, mi hermano me habló. Cuando regresé la vista a la chica, ya no estaba. Por más que la busqué, no la vi. Cabe aclarar que las ofrendas estaban cercadas y había una entrada. No entramos en esos momentos, pues nos fuimos a comer. Entramos al metro para dirigirnos a la Merced. Ese día no sé qué pasó, pero ahí en el vagón donde íbamos, estaba una chica sentada en el lugar individual. Ella estaba de perfil. Se veía como muy triste. Nosotros estábamos en la puerta. Cuando llegamos a la estación, ella se levantó, pero no tenía la mitad de su cara. Volteó y me sonrió, pero con una sonrisa triste. Mis hermanos también la vieron, pero los demás que venían en el vagón no. Mi hermano le dijo a una señora que estaba junto a él: «Pobre chica». La señora le preguntó: «¿Cuál chica?». «Esa, a la que le faltaba media cara». La señora sonrió nerviosa y dijo: «Yo no la vi». No bajó nadie. Nos volteamos a ver entre nosotros. Solo seguimos en silencio. Cuando regresamos al Zócalo, fue que ya entramos a las ofrendas. Y en la que vi a la chica, estaban varias fotos de chicos y chicas desaparecidos. También estaba la foto de la joven que había visto antes, a la que se le caían las cosas de las manos. No les comenté nada a mis hermanos, pero además de tristeza, sentí un escalofrío que me recorrió entera. Estimados pasajeros,
Hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.